Buenos días muchachos, entonces ya explicada la forma en que obteníamos las ecuaciones, entonces ahora vamos a elaborar este video donde voy a hablar de cómo resolver problemas. Es importante que usted siga practicando la forma de despejar ecuaciones porque eso va a facilitar muchísimo el trabajo en los temas venideros, ¿sí? Tanto para física como para química y matemáticas. Bien, entonces esto corresponde entonces al movimiento uniformemente acelerado o también lo podemos llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La palabra uniforme significa que es igual. O sea que en este tipo de movimientos la aceleración es constante. Entonces aquí vamos a ver problemas que diferente a lo que habíamos trabajado antes, la velocidad va a cambiar. Entonces va a aumentar o va a disminuir y pues hace referencia a trabajos que ustedes ya también han hecho. Entonces lo que siempre debemos iniciar haciendo cuando enfrentemos un problema de estos es hacer una lista de las fórmulas. Entonces, si el movimiento fuese uniforme, la única fórmula que nos sirve es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si el cuerpo gana o pierde velocidad, entonces sería un movimiento uniformemente acelerado. Entonces las fórmulas son aceleración y es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Se puede encontrar la fórmula de esta forma o aquí puede decir un medio. Cualquiera de las dos nos da lo mismo. La distancia también es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo que hacía referencia al área de un trapecio. Y la distancia es igual también a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Bueno, entonces yo voy a empezar con una serie de ejemplos básicos, ¿sí? Entonces, nuestro primer problema es este automóvil. ¿M? Y ese automóvil entonces nos dice que parte del reposo, que tiene una aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Que mantiene esa aceleración durante un tiempo de 10 segundos y entonces nos dicen cuando eso suceda él se va a mover en línea recta. Recuerde que tiene que ser movimiento rectilíneo, entonces va a llegar hasta el punto del punto A, va a llegar al punto B. ¿Listo? Y nos dicen entonces, la pregunta sería, ¿cuál será la velocidad final? ¿Qué distancia habrá recorrido cuando se presentan estas características del movimiento? Bien, esto iría normalmente en un texto. Cuando aparezca un texto, entonces es bueno, para mí es muy importante que usted haga el gráfico de la situación, o sea, que haga esto que yo acabé de hacer, donde se tabula todos los datos que nos dan en el problema. Listo, entonces nos dicen acá estas dos preguntas, velocidad final y la distancia. Entonces, inmediatamente usted se dirige a las fórmulas que tiene y lo que hace es ecuación por ecuación. Yo voy a tabular esto como primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación y cuarta ecuación. Esto no es necesariamente importante o relevante, esto lo puede obviar, pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces usted mira los datos que tiene y va a compararlo con la fórmula y va a ir dándole el visto a lo que tenga. Si no tiene el dato, una X. La aceleración la tenemos, un visto, porque es de 4. La velocidad final no la tenemos. La velocidad inicial dice que parte del reposo. Entonces yo sé que si parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad inicial la tengo y el tiempo también lo tengo. Entonces fíjense que esta primera ecuación me sirve para hallar cuál es la velocidad final. A ver,
¿Usted por qué determina que le sirve? Porque debe quedar una sola X. Si llegase a quedar dos o más incógnitas, entonces la ecuación no la podríamos usar. Entonces usted trae aquí esa ecuación. Diríamos, aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Debe tener claro qué es lo que desea hallar en el problema. Como todos los datos de aceleración, velocidad inicial y tiempo lo tengo, sé que esta ecuación la voy a emplear para determinar cuánto es la velocidad final, que es una de las preguntas. Bien, entonces como está en el numerador la dejo quietica, tiempo que está dividiendo y es la operación más grande pasa a multiplicar y queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Digamos que usted no lo quiere tener en cuenta por ahora. Entonces esta velocidad inicial la voy a mover allá. ¿Por qué? Porque la velocidad final es lo que yo deseo hallar. Entonces la dejo quietica. Y nos quedaría aceleración por tiempo, la operación contraria de la resta. Entonces lo muevo hacia acá sumando. Más velocidad inicial igual a la velocidad final. Le doy la vuelta a toda la ecuación para trabajar de izquierda a derecha y nos queda aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces la velocidad final va a ser igual a la aceleración, 4 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? El otro dato, el tiempo. El tiempo son 10 segundos. Y el último dato entonces es la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 0. O sea que desde un comienzo yo podría haber quitado esa velocidad inicial. Pero bueno, la velocidad final, luego hacemos la operación, segundo cuadrado con segundo se va a cancelar el cuadrado con el segundo y nos va a quedar metros sobre segundo. Y 4 por 10 da 40 metros por segundo. Y hemos dado respuesta a la primera pregunta. 40 metros por segundo. Bien, pasamos entonces al siguiente interrogante. El siguiente interrogante del problema es ¿cuál es la distancia, vean, que recorre con esas características? Vuelve usted a las ecuaciones. Ya esta la usamos, pues no tiene sentido que yo intente aplicarla otra vez, ¿cierto? Porque ya sabemos que queda descartada. Entonces, distancia, no la conocemos, le pongo X. La velocidad inicial, la conozco que es 0. El tiempo, lo conozco que es 10. La aceleración, la conozco que es 4. El tiempo, lo conozco que es 10. Y pues el 2 es una constante. Fíjese que me quedó una incógnita. Si usted, por ejemplo, mira acá, distancia no la tiene. Velocidad final la tiene porque la halló con este problema. Velocidad inicial lo tiene y el tiempo lo tiene. Listo. O sea que cualquiera de estas dos usted puede utilizar. Y en los dos casos va a obtener exactamente el mismo resultado. Aquí, velocidad final al cuadrado, velocidad final la tiene, la velocidad inicial la tiene y la aceleración la tiene. O sea que cualquiera de las tres puede usar. Solo por esto voy a aplicar las tres para demostrar que sí me da lo mismo. ¿Sí? Pero ojo, usted no va a hacer trabajo extra, ¿no? Usted hace solo lo fundamental. Entonces, voy a usar la 2. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración al tiempo cuadrado sobre 2. Es bueno que usted escriba la ecuación cada vez que la vaya a usar. ¿Para qué? Para que se familiarice con su uso y pues de tanto escribirla se la aprenda. La velocidad inicial es 0 por el tiempo que es 10 segundos más la aceleración que es 4 metros por segundo por el tiempo 10 segundos, pero eso está al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. La distancia 10 por 0 da 0 más 10 al cuadrado. Primero se resuelve la potencia. Entonces 10 al cuadrado es 100, ¿cierto? Por 4, 400 sobre 2.
Fíjense que este de acá era metros sobre segundo y esto nos va a quedar entonces segundos cuadrados, ¿cierto? Pero aquí era una aceleración, metros por segundo cuadrado y se va a cancelar. Y luego nos queda que la distancia es de 200 metros. Bueno, entonces he resuelto el problema. Usemos la 3 por si alguien desea corroborar. Velocidad final. La velocidad final que la obtuvimos acá fue 40 metros por segundo. Más, estoy usando esta fórmula. Velocidad inicial 0 sobre 2 por el tiempo que son 10 segundos. La distancia va a ser 40, ¿cierto? Por 10 nos da 400. ¿Cómo se multiplican fracciones horizontal? Entonces nos queda 400 metros, este segundo se cancela sobre 2 y eso nos da los 200 metros que ya habíamos obtenido allí. Listo. Entonces usted puede usar cualquiera de las fórmulas siempre y cuando tenga una sola incógnita. Entonces voy a hacer el gráfico de esta situación. También voy a exigir esos gráficos, ¿listo? Eso no es opcional. En los gráficos hay que practicar y bastante. Entonces, el auto voy a iniciar con gráfico de velocidad contra tiempo. Aquí el tiempo está en segundos, la velocidad en metros por segundo. Entonces, cuando inicia en el punto A, aquí está el punto A, la velocidad es 0. Transcurren 10 segundos. Yo voy a poner aquí esos 10 segundos. Al cabo de 10 segundos, su velocidad final fue de 40. O sea, aquí voy a poner los 40 metros por segundo. Ya arriba es importante colocar las unidades. Entonces, le tomó ir desde 0, llegar a 40 metros por segundo. Entonces, usted lo lee. En 10 segundos llegó a 40 metros por segundo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico de aceleración en metros por segundo cuadrado sobre tiempo. Respecto al tiempo, perdón. Entonces trazo acá y trazo acá. La aceleración fue en todo momento 4 metros por segundo cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante los 10 segundos que duró ese movimiento. Como es uniformemente acelerado, la aceleración es siempre igual, o sea, es constante. Y una función constante se traza horizontal. ¿Listo? Esa es la gráfica. Entonces, para que no nos confundamos, la voy a resaltar. Listo. Ahora bien, nos queda el gráfico más difícil de entender, que es en distancia, ¿sí? En metros contra tiempo. Esperemos que podamos entenderlo. Esto es de mucha práctica. Los tiempos siempre van a ser iguales. Entonces, tiempo en segundos, los mismos 10. Bien, él partió desde el punto A y llegó al punto B. ¿Y el punto B a qué distancia está? A 200 metros. Entonces, aquí pongo los 200 metros que hacen referencia a B. O sea que en 10 segundos llegó hasta acá. A ver, explico una cosa. Cuando el movimiento era a velocidad constante, entonces usted se mueve, digamos que usted está caminando acá, ¿sí? Y va a llegar a este punto. Si usted camina siempre a la misma velocidad, pues va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Por eso si el gráfico era de movimiento uniforme, velocidad constante le daba una línea recta. Esos gráficos ya los vimos, ¿cierto? Daba algo así, ¿cierto? Pero aquí no sucede eso. Si yo, por ejemplo, está aquí un edificio y yo voy a dejar caer una esfera.
partiendo del reposo. A medida que caiga, va a ir más rápido. O sea que si por ejemplo aquí transcurrió un segundo y yo pongo la esfera en este punto, en ese mismo segundo, ¿sí?, vemos que recorre esta distancia. En cambio aquí vean la distancia que recorrió. Aquí, ¿por qué recorre más distancia? Porque tiene mayor velocidad. O sea que en el carro, aquí empieza despacio. Entonces digamos que recorrer estos dos cuadritos tardó, digamos, 1 minuto. Aquí, para recorrer esos dos mismos cuadros va a tardar menos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque tiene más velocidad. Y entre mayor velocidad, pues más distancia recorre. O sea, menos tiempo tarda en recorrer el mismo espacio. Entonces sabemos que no puede ser una línea recta. Entonces, como el auto va ganando velocidad, entonces cada vez recorre más distancia en menos tiempo. Y esa gráfica entonces sería así. Y la voy a analizar. Entonces voy a tomar dos segmentos iguales. Voy a tomar aquí este segmento y aquí voy a tomar el mismo segmento. Entonces, este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Pero entonces veamos lo que pasa. Si usted ve bien este gráfico, lo prolonga hacia abajo, veamos lo que sucede. Como ven, aquí, vean el tiempo que tardó y vean aquí el tiempo que tardó. Aquí el tiempo es más pequeño que acá. Y vean la distancia que recorrió. Vean, aquí apenas recorre este segmento. En cambio aquí, vean, recorre toda esta distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí recorrió una distancia menor en más tiempo. Necesito más tiempo para recorrer una distancia menor. Y aquí recorrió una distancia mayor, porque vean, es todo esto, en menos tiempo. O sea que eso qué significa, que tiene más velocidad. Entonces sabemos que la distancia tiene una relación con la pendiente. Digamos que usted va a caminar por este sendero, ¿sí?, por esta curva que tracé acá. Al comienzo es fácil caminar sobre ella porque no está tan inclinado, pero a medida que voy caminando se hace más difícil porque cada vez tiene mayor pendiente. Entonces, si el gráfico es de distancia contra tiempo y aumenta la pendiente, o sea, más inclinado, entonces quiere decir que es más velocidad. Como el carro va ganando velocidad, por eso la hago así. No se preocupen si todavía no es suficientemente claro, porque ya ahorita voy a hacer más ejercicios para explicar bien esta situación. El gráfico de velocidad y de aceleración son fáciles de determinar. Lo inconveniente está con la distancia. Pero bueno, la práctica nos va a hacer entender eso. Bien, nos dan un problema que dice, ¿qué velocidad inicial? Entonces, cuando nos dé, debería tener un móvil. Entonces mi móvil va a ser este carrito. ¿Listo? Y nos dicen, ¿qué velocidad inicial? Entonces me están preguntando la velocidad inicial. Debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Si debe alcanzar una velocidad, entonces si alcanza una velocidad es porque me están hablando de la velocidad final, ¿cierto? Es de 108 kilómetros por hora, ¿sí? A los 5 segundos de su partida. Tiempo 5 segundos. Fíjese que yo voy leyendo el problema y voy haciendo un gráfico. Yo espero que todos hagan ese gráfico. ¿Listo, muchachos? A mí no me vayan a decir que es que usted lo visualiza en su cabeza y entonces ya me da la respuesta. No. O sea, tienen que mostrarme los gráficos. ¿Por qué? Porque es que yo les creería si todos los exámenes les fuera bien. Pero no es que ustedes me dicen en los trabajos, no es que yo hago la operación aquí mentalmente, sí, pero la está haciendo mal.
Si la hiciera bien, yo no tengo objeción. Pero si el resultado que me está dando está errado, pues es porque usted debe hacer operaciones. Bueno, es claro. Y bueno, entonces nos preguntan que la velocidad inicial que debe tener, pero también vamos a agregarle que cuál es la distancia. Entonces, usted hace una lista de los datos. La velocidad inicial no la tiene. El tiempo, 5 segundos. La velocidad final, entonces, 108 kilómetros por hora. ¿Cierto? Ahí están los kilómetros por hora. Y la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué datos me falta además de la velocidad inicial? La distancia. Escribo las formulitas: aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Distancia, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Distancia, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. La idea es que usted pueda llegar a hacer eso así rápido. Porque recordemos, si uno es dinámico en esto, pues gana tiempo. Ahora bien, veamos, empiezo lo mismo que en el problema anterior. Voy a ir sacando información. Aceleración, sí la tengo. Velocidad final, sí la tengo. La velocidad inicial, no la tengo. El tiempo, sí lo tengo. Me sirve. Entonces, y es una de las preguntas, ¿no? Porque me preguntan cuál es la velocidad inicial. Listo, entonces yo ya sé que puedo usar esta. Ahora bien, entonces, como voy a usar esa, miro las unidades. Fíjense que el tiempo está en segundos, la aceleración está en metros por segundo cuadrado, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces me toca hacer esa conversión. Entonces la velocidad de 108 kilómetros por hora la vamos a pasar a metros por segundo. Para eso, entonces lo que hacemos es, voy a cancelar kilómetros abajo. ¿A qué lo voy a pasar? A metros. ¿Qué es más grande? El kilómetro. Pongo aquí 1. ¿Y un kilómetro cuántos metros? 1000. Ahora, ¿qué cancelaría y los kilómetros? Me falta cancelar la hora. La hora, ¿y a qué lo quiero llevar? A segundos, porque el tiempo y la aceleración está en segundos. Como la hora es más grande, una hora tiene 3600 segundos. Bien, metro. Qué pena esto, ¿no? Voy a cancelar la hora y la hora. ¿Sí? Ahora, esto aquí tiene 3 ceros. Esto tiene 2 ceros. Entonces puedo cancelar 2 de ellos acá. Y nos quedaría entonces el resultado 108 por 10, 1080. Y eso dividido entre 36. ¿Cómo multipliqué? Horizontal. ¿Y qué unidades me quedaron? Me quedaron metros por segundo. Usted coge su calculadora, hace esa operación y va a obtener que esto es igual a 30 metros por segundo. Entonces ya la velocidad la pasé a metros por segundo. Bien, ahora sí puedo aplicar la fórmula, pero la fórmula la tenemos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Esto de acá, la velocidad inicial. Entonces, el tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar. A por T es igual a BF menos BI. Ahora, voy a mover esta velocidad final allá. ¿Por qué? Porque lo que quiero hallar es la velocidad inicial. El signo de un literal siempre se mira al lado izquierdo, o sea, aquí. Como no tiene signo, sé que es positivo y al pasar acá va a pasar negativo. Entonces nos va a quedar aceleración por tiempo menos la velocidad final igual a la menos velocidad inicial. Fíjense que la velocidad inicial me quedó negativa. Entonces, ¿qué hago? Multiplico acá por menos 1 y aquí por menos 1. Y nos queda menos aceleración por tiempo más la velocidad final es igual, menos por menos da más. Y bueno, ya puedo resolverla.
la velocidad inicial. Entonces yo le doy la vuelta a la ecuación, ¿sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Aquí recuerde que multipliqué por -1 las dos cantidades. Por eso este que estaba aquí positiva me quedó negativa y esta que está negativa me quedó positiva. Entonces usted la puede organizar. Velocidad final menos A por T. ¿Sí? Pase este acá, no pasa nada. Luego la velocidad inicial va a ser igual a velocidad final. Así le hicimos la conversión. 30 metros por segundo. Menos aceleración. 2 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo. 5 segundos. Y luego la velocidad inicial va a ser 30 metros por segundo menos 5 por 2, 10. Las unidades, esto dice segundo, con este cuadrado se cancela y queda metros por segundo. Y luego sé que 30 menos 10 da 20 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Ahora quiero hallar la distancia. Entonces ya hallé la primera pregunta, la distancia. Entonces voy a cualquiera de estas ecuaciones siempre y cuando me quede una incógnita. Entonces usemos esta que no la he usado. Distancia no lo tengo, le pongo una X o asterisco. Velocidad final la tengo, la velocidad inicial ya la hallé. El 2 es una constante y el tiempo ya lo tengo. Listo, entonces voy a usar esa ecuación. Le voy a trazar acá. Y voy a hallar entonces la distancia que es igual a velocidad final, que es 108, pero que tuve que hacer conversión a 30 metros por segundo, más la velocidad inicial, esa ya la hallamos, 20 metros por segundo, sobre 2 por el tiempo 5 segundos. Y bueno, entonces 20 más 30, eso nos da 50 metros por segundo sobre 2 por 5. La distancia, entonces, usted puede hacer esto de dos formas. Usted puede dividir el 50 entre 2 y multiplicarlo por 5. O puede coger y multiplicar el 5 por el 50 y dividirlo entre 2. En todos los casos va a obtener el mismo resultado. Entonces, 50 por 5, 250 sobre 2 metros por segundo. Y bueno, ya sabemos que esto nos daría 125 metros. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer los gráficos de este problema. Pero los voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí. Los podemos graficar. Entonces el primero es gráfica de velocidad contra tiempo. La velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer el recorrido? 5 segundos. Voy a poner aquí ese 5. ¿Qué velocidad inicial tenía? 20. ¿A qué velocidad final llegó? La velocidad final fueron 30. Recuerde las unidades. Entonces empezó acá y terminó a los 5 segundos acá. Y bueno, trazamos nuestra recta. Y listo, tenemos entonces el gráfico. Si nos preguntan entonces el gráfico de distancia, no, hagamos el de aceleración y hagamos el de distancia para lo último. Entonces aquí vamos a tener el de aceleración en metros por segundo cuadrado contra tiempo en segundos. Bien, entonces ¿cómo sería esa cuestión? La aceleración siempre fue de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 segundos. Luego va a ser una función constante porque siempre es igual. Listo. Y por último voy a hacer el de distancia acá.
distancia en metros contra tiempo en segundos. Aquí fue donde inició, aquí, ¿cierto? ¿Qué distancia recorrió? 125 metros, o sea, vamos a terminar aquí. ¿Cuánto tiempo le va a tomar hacer ese recorrido? Los 5 segundos. Listo. Llega a esta distancia de 125 metros. No es una línea recta porque hay aceleración. Y si hay aceleración, no puede ir ganando. O sea, como va ganando velocidad en este caso, entonces no va a recorrer la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo. Entonces, como gana velocidad, gana pendiente, y ganar pendiente es una rampa que cada vez es más difícil de subir. Siempre se analiza de izquierda a derecha, o sea, hacia allá. Usted se imagina acá, cada vez más difícil de subir porque cada vez es más pendiente. Y termina el problema. ¿Listo? Vamos a hacer otro. ¿Listo? O sea, voy a hacer varios problemas de esto. Entonces nos dice, voy a leer un problema y bueno, entonces ustedes ven cómo voy tabulando. Escuchan mi voz y ven cómo hago la tabulación. Un automóvil que se desplaza a 54 kilómetros por hora. Ah, bueno, entonces aquí lleva 54 kilómetros por hora. Debe parar en un segundo después que el conductor frena. El tipo aquí aplica los frenos, pero no se va a detener de una vez, ¿cierto? Porque hay algo que es inercia. Entonces, por más que él quiera, él va a recorrer una distancia y va a terminar. Empieza aquí en A y aquí en B, pero está frenando. ¿Listo? Entonces, frena. ¿Cuánto tiempo dice que tiene para detenerse? Dice que tiene un segundo para detenerse. ¿Listo? Entonces, nos preguntan, la primera pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración que suponemos constante que los frenos deben imprimir al vehículo? Bueno, entonces, ¿cómo es la aceleración del automóvil? Pero, como es una frenada, ¿cierto? Entonces, la aceleración va a ser negativa. Aquí era positiva y en el problema anterior también positiva porque él iba perdiendo velocidad. Perdón, ganando velocidad. Pero aquí va a ser negativa porque va a detenerse. Y la pregunta B, entonces ahí nos están preguntando que cuánto es la aceleración. Y la pregunta B es qué distancia va a recorrer en esa frenada. Entonces veamos. Tabulemos la información. Él dice que venía a 54, o sea, esa es la velocidad inicial. Dice que va a detenerse, o sea que su velocidad final es 0 porque va a llegar al reposo. La aceleración sabemos que es menor que 0, que es negativa. El tiempo es de un segundo. ¿Qué queremos entonces hallar? Queremos hallar qué distancia y cuál es la aceleración. Cualquiera de las dos, ¿listo? O sea, está B, pero bueno, yo voy a resolver como pueda o la que me satisfaga una de estas dudas. Escribo las fórmulas: aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia igual a velocidad final. Un momentico. Distancia entonces es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo, y distancia es igual, por más pereza que a uno le dé, escriban las ecuaciones. Bien, entonces ahora voy a empezar el procedimiento de descarte. Aceleración, no la tengo. Velocidad final, sí, es 0. Velocidad inicial, sí, es 54.
Tiempo, sí, es un segundo. O sea que esta fórmula me sirve para hallar la aceleración. Entonces, pues la voy a usar. Entonces, aquí vamos a hacer. Entonces, ese procedimiento. Bueno, vamos a ir acá de una vez en la parte de arriba y hacemos el uso vertical. Bien, entonces empiezo. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, aceleración será igual a... En un momentico le doy espacio aquí a la cámara. Qué pena. A veces no me doy cuenta, muchachos, pero bueno. Entonces, quedamos que vamos a usar esta ecuación porque solo tiene una incógnita. Velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? 0. Menos velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 54, ¿cierto? Kilómetros por hora. Pero, vean, aquí hay un inconveniente, ¿cierto? Y es que la velocidad está aquí en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos. Entonces es mejor pasar las 54 kilómetros por hora a metros por segundo. 54 kilómetros por hora por. Cancelo kilómetros y voy a pasar a metros. Lo mismo que hicimos en el anterior. Por. Cancelo horas y voy a llevarlo a segundos. Y una hora 3600 segundos. Cancelo estos dos ceros y queda 540 dividido 36. Y eso nos va a dar 15 metros por segundo. Pues yo los hago aquí en calculadora rápidamente y ya, eso sale rapidito. Bien, entonces ahora sí voy a reemplazar. Entonces, aceleración igual a velocidad final 0 menos velocidad inicial 15 metros por segundo sobre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo de este problema? Fue 1 segundo. Luego, esto nos va a dar 15 dividido 1, 15. Esto nos da negativo. ¿Y el negativo a qué obedece? A que está frenando. ¿Listo? Por eso pongo menos 15. Metros, segundo por segundo se multiplican porque estoy aplicando extremos y medios. ¿Sí? Entonces nos queda metro por segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. Y listo. Ahora bien, quiero hallar la distancia. Entonces vuelvo a mis ecuaciones y empiezo acá a hacer el análisis. Entonces diríamos, distancia es lo que quiero hallar. O sea, no la tengo. La velocidad inicial, sí la tengo, es de 54. El tiempo lo tengo, sí es de 1 segundo. La aceleración también la tengo, ¿cierto? Que es de menos 15. El tiempo también. Y bueno, puedo usar esa ecuación. Ahora, si usted prefiere usar esta, pues también podría hacerlo. ¿Listo? Usémosla. ¿Por qué? Porque distancia no la tengo, la velocidad final la tengo, la velocidad inicial la tengo y el tiempo lo tengo. Esta inclusive es mucho más fácil. Entonces voy a usar la segunda. Distancia es igual a velocidad final 0 más velocidad inicial 54. Pero la velocidad inicial la pasamos a metros por segundo, 15 metros por segundo. Sobre 2 por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto fue? 1 segundo. Bien, entonces usted puede 0 más 15, pues nos da 15, ¿cierto? O sea, ahí no hay ninguna duda. Y 15 por 1 da 15. Este segundo con este segundo se cancela y nos queda 15 metros sobre 2, o sea, 7,5 metros. Ahora procedamos con los gráficos. Acá voy a hacer entonces los gráficos de, primero, velocidad contra tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo. Aquí voy a hacer el de aceleración en metros por segundo cuadrado
y aquí entonces tiempo en segundos. Bien. En el primer intervalo, entonces, aquí en este intervalo, entonces, ¿qué sucedió? El auto llevaba una velocidad de 15, llevaba una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces yo voy a poner aquí los 15. Esa es la velocidad inicial. ¿A qué velocidad terminó? A 0. ¿Pero cuánto tiempo le tomó hacer eso? 1 segundo. Entonces viene acá y llega hasta acá. Como ven, entonces la velocidad disminuye. ¿Sí? Acá. El de aceleración. La aceleración es de menos 15 metros por segundo cuadrado. O sea, tiene que ser negativa. Porque está frenando. ¿En cuánto tiempo? En 1 segundo. Y la aceleración, la frenada fue siempre a fondo, o sea, el acelerador siempre en el mismo lugar, negativa. Y ahora voy a hacer el gráfico de... distancia respecto al tiempo. ¿Qué pasa? Cuando el auto frena, él avanza de todas maneras hacia la derecha, ¿cierto? O sea que él estaba aquí en un punto A. A está aquí. Y llegó al punto B. B está aquí. ¿Cuánto tiempo demoró? 1 segundo en detenerse, ¿cierto? Pero él recorrió ¿qué distancia en esa frenada? Él recorrió 7,5 metros. O sea que aquí dice 7,5. Entonces ese punto quedaría aquí. Pero ¿qué pasa en diferencia a los demás problemas? Que él en vez de ganar velocidad está perdiendo velocidad, ¿cierto? Y si pierde velocidad, pierde pendiente. Si usted caminara sobre esto de izquierda a derecha, aquí sería muy difícil, pero a medida que va llegando acá es más fácil porque tiende a ser horizontal, pierde pendiente y quedó el gráfico. Bien, vamos a hacer otro problema, pero este es un poco más extenso. ¿Sí? Entonces voy a unir varias circunstancias en una. Bien, entonces dice, un automóvil que va a una velocidad constante de 20. Antes de eso, quiero hacer un problema donde tenga que usar una fórmula diferente a la que hemos usado, o sea, que nos obligue a usar otro dato. Entonces, a ver, aquí está un plano horizontal. Hay un auto que se está desplazando por esta vía. Y voy a hacer 2 tramos. Voy a empezar con, sencillito, pero entonces dice que parte del reposo. Si dice reposo, pues automáticamente usted sabe que entonces el auto tiene velocidad inicial 0. Y va a llegar a este punto. Inicia en A y llegó a B. Pero entonces inició con en reposo. ¿Listo? Recorrió una distancia de 50 metros. Teniendo una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Bien. Y llegó al punto B. ¿Listo? Después de que el auto llegó al punto B, él aplicó los frenos. ¿Listo? O sea, aquí frena. Frena y
entonces, pero él no se detiene. Digamos que tuvo que bajar la velocidad, ¿listo? Llegando a una velocidad de 4 metros por segundo. O sea, no, pongamos 10. Él no se detuvo, ¿listo? Sí bajó la velocidad, como cuando usted va en un carro y alguien se asoma, usted baja un poquito la velocidad, pero no se detiene del todo para después volver a arrancar. Solo voy a analizar esa secuencia. O sea que llegó de B a C aquí a 10 metros por segundo. Le tomó un tiempo hacer esto de 3 segundos. No, un segundo, muchachos. De un segundo. Y me piden calcular todos los datos del problema. Entonces me dicen qué distancia total recorrió, cómo fueron los intervalos, todo. Entonces, el problema, ¿cómo diría? Un auto parte del reposo y durante un tiempo determinado recorre una distancia de 50 metros con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Luego frena hasta que su velocidad llega a 10 metros por segundo, ¿sí? En un tiempo de un segundo. ¿Listo? Entonces claramente hay dos intervalos, ¿cierto? Tenemos el primer intervalo que es desde A hasta B. Y tenemos un segundo intervalo que es desde B hasta C. Entonces yo voy a hacer aquí un cuadrito y voy a dividir esos dos movimientos. ¿Listo? Entonces, veamos qué pasó. Primer intervalo que conozco, que la velocidad inicial es 0. ¿Y por qué lo sé? Porque dice que parte del reposo. Sé que la distancia recorrida son 50 metros. Y sé que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Pero qué no sé? No sé cuál es la velocidad final. Y tampoco sé cuál fue el tiempo que empleó para ese movimiento. Entonces, aquí voy a escribir las ecuaciones. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces empiezo. Aceleración, sí, la conozco. Velocidad final, no la conozco. La velocidad del primer tramo, estamos mirando solo a B. Velocidad inicial, sí la conozco. Y el tiempo, no lo conozco. Fíjese que esta ecuación me quedó con dos incógnitas. O sea que yo no la puedo usar. Entonces voy a la segunda. La segunda, yo necesito hallar el tiempo. Y según lo que explicaba en una clase, si les falta el tiempo, no aplique esta. ¿Listo? Ahora, usted me dirá, pero es que sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Si la velocidad inicial es 0, al poner aquí ese 0, pues ¿qué va a pasar? Que B por T desaparece y nos queda que la distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Nos están preguntando tiempo, ¿cierto? Pero al ser la velocidad inicial 0, desaparece y me queda esta ecuación. Y ahí sí la puedo aplicar. Pero vean, tenemos que analizar los datos. Distancia, la conozco. La aceleración, la conozco. El tiempo, no lo conozco. ¿Cuántas incógnitas tiene? Una, que es el tiempo. Por eso sé que la puedo usar. Pero ¿qué me interesa hallar de esto? El tiempo. Entonces, ¿qué haría? Distancia igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Igual a aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración que está multiplicando pasa a dividir.
y queda el tiempo al cuadrado. Y tiempo al cuadrado entonces pasa en forma de raíz. 2 veces la distancia sobre aceleración igual al tiempo. Y bueno, entonces voy a aplicar aquí esa ecuación. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia. ¿Cuánto fue la distancia? 50 metros. Dividido la aceleración. ¿Y cuánto fue la aceleración? 2 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, el tiempo va a ser igual a, usted pues hace las operaciones. Sí, pues entonces nos daría, pero fíjese que aquí pasa algo. 2 por 50 va a dar 100. Dividido 2 pues nos da 50. O sea que yo puedo cancelar estos dos. Y nos queda que es la raíz de 50. Veamos las unidades. Metro con metro se cancela y queda segundo al cuadrado. Y bueno, ahí ya puedo hallar el valor